Bien, vamos a revisar dos ejercicios que nos enviaron con respecto a solución de factorización. ¿Listo? Entonces el primer ejercicio es este. X al cuadrado más 3x menos 10. Les recuerdo, el ejercicio pide factorizarlos. Realizar la factorización x al cuadrado menos más 3x menos 10. Primero, recordar que este es el caso eh, de la forma x cuadrado más bx más c, que una de las formas de identificarla es que efectivamente es un trinomio, pero ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, si yo trato de ir a las esquinas teniéndolo ya organizado, digámoslo así, es decir, noto que a la primera se le puede sacar raíz, que es x, pero la segunda no se le puede sacar raíz. Me refiero a una raíz que dé un número entero. Por supuesto, raíz de 10 puede tener un valor, pero no un valor entero, sino un valor decimal. Y además, noten que el coeficiente de x al cuadrado es 1. No es otro número, lo cual podría ser que fuera otro caso, el caso de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, si recordamos la manera en que se trabaja el ejercicio, lo primero es colocar los dos paréntesis, ¿sí? Que se están multiplicando. Recuerden que precisamente por eso es factorización, donde encontramos cuáles son los factores que al multiplicar nos da esa expresión. Y como la raíz del primer término es x, la vamos a colocar al principio de cada uno de esos paréntesis. Ahora, para los signos, tener en cuenta lo siguiente, que son cosas que a veces se olvidan. El primer signo es el mismo que usted tiene aquí, es decir, el mismo que tiene el término del medio. Usted lo coloca casi como si dijera control C, control V. En este caso, como es un más, pues usted simplemente colocaría allí más. Pero en el segundo paréntesis, la manera de ubicar ese signo es multiplicándolos. Es decir, tenemos más por menos. Más por menos, pues nos va a dar menos. Por eso el signo que debe ir en el segundo paréntesis es menos. ¿De acuerdo? Entonces recordar, el primer signo se copia y se pega del término de medio. Y el segundo signo, el del segundo paréntesis, es multiplicar los dos signos que vienen allí. Y esto es bien importante recordar lo siguiente, y es una recomendación que es muy útil y que también se olvida en muchas ocasiones. Mm, Primero, sabemos que debemos buscar dos números que multiplicados nos den el último, en este caso el menos 10, y que sumados o restados nos den el de la mitad, ¿sí? El del término del medio. ¿De qué depende? Pues de si los signos son iguales. Es decir, ¿cuáles signos? Estamos hablando de estos signos, ¿sí? Es decir, el más, en este caso, y el menos son distintos, entonces no es que sumados nos den 3, sino que restados nos den 3. Nuevamente, buscamos dos números que multiplicados me den el último, es decir, menos 10, y que sumados o restados me den el del medio. ¿De qué depende? De cómo están estos dos signos. Si son signos iguales, pues que sumados me den el del término del medio. Pero si son signos distintos, que restados me den el término del medio. Y lo que les comentaba ahora, que muchas veces se olvida, es que lo que se debe hacer y se recomienda totalmente es que el número más grande vaya en el primer paréntesis. ¿A qué me refiero? Aquí es sencillo notar que esos dos números son 5 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Si por ejemplo decimos 10 y hallamos sus factores, entonces notamos que si por ejemplo lo dividimos entre 2, porque claramente es divisible, nos daría 5.
Y allí pues sería divisible solo por 5, lo cual al dividir 5 entre 5 nos daría 1. Realmente pues aquí no habían muchas alternativas para resolver. Es claro que los números son 5 y 2 y era un ejercicio bastante sencillo, pero noten la importancia de escribir el número más grande primero. ¿A qué me refiero? X más 5 en el primero y X menos 2. ¿Por qué? Porque si notamos, efectivamente, más 5 por menos 10 nos da, perdón, más 5 por menos 2 nos da menos 10. Y 5 menos 2 efectivamente nos da 3 positivo, tal y como está en la ecuación original. Si lo hubiéramos escrito los números al revés, también nos hubiera dado menos 10 la multiplicación. Pero el término del medio, al hacer menos 2, digamos 2 menos 5, nos hubiera dado menos 3, lo cual no coincidía con la ecuación original. Y digamos por qué es tan importante, no solo obviamente para que el ejercicio sea el correcto en su resultado, sino que más adelante, por ejemplo, cuando estemos trabajando con ecuaciones y haciendo despejes y demás, pues eso lo que indicaría es que las respuestas me quedarían con los signos contrarios, es decir, me quedarían erradas. Muy bien, este es el primer ejercicio que me enviaron en la duda. Pues miremos el segundo. Vamos a mirar el segundo que es un poco más complejo, pero es del mismo estilo. Borremos aquí y vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice igualmente factorizar x al cuadrado menos 8x menos 1008. Faltó allí escribir el cuadrado. X al, x al cuadrado. Muy bien, x al cuadrado menos 8x menos 1008. Notar que aquí pues ya no es tan intuitiva la respuesta. Es decir, en el anterior no había duda alguna de que 5 y 2 eran los que dos números que al multiplicarse pues nos iban a dar 10. Pero aquí con el número 1008 pues ya la cosa es más compleja. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Es decir, escribimos el 1008 al cual vamos a buscar, recuerden, dos números que multiplicados nos den menos 1008 y ya miraremos si sumados o restados nos den de la mitad. Entonces vamos a proceder igual. Es decir, vamos a hacer las dos paréntesis que se están multiplicando porque factorizar es encontrar los dos factores que multiplicados nos dan la expresión que me están dando allí. Sacamos la raíz del primer término. Recuerden que no es un trinomio cuadrado perfecto porque no está cumpliendo las condiciones para que sea un trinomio cuadrado perfecto, que es las dos de las esquinas le saco raíz y si lo multiplico por 2 me da el de la mitad. Eso no está ocurriendo aquí, solo le puedo sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado para que me dé un número entero. Entonces, la raíz de x al cuadrado es x, por lo tanto lo colocamos al principio de cada uno de los paréntesis. Ahora, el signo, recordar nuevamente lo que dijimos, es decir, el primer signo es el del primer paréntesis. En este caso entonces es menos. Y el segundo es la multiplicación de esos dos. Menos por menos nos da más. Más. Muy bien. Y entonces ahora buscamos dos números que multiplicados nos den menos 1008 y restados porque los signos son distintos, menos y más, nos den, eh, nos den 8. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que estábamos haciendo ahora. Trazamos la línea y empezamos a sacar los factores. Es decir, empezamos a dividir. En este caso es claro que entre 2. Entonces 1008 entre 2 nos da 504. Se puede seguir dividiendo entre 2, lo cual nos da 252. Podemos seguir entre 2, por lo tanto nos va a dar 126. Podemos seguir entre 2, nos va a dar 63. 63. Ya 63 no se puede dividir entre 2, no es un número, digamos, par, no es un número que termine en par o en 0, pero si sumamos los dos dígitos, 6 más 3 nos da 9, y vemos que 9 es un múltiplo de 3, es decir, podemos dividir entre 3. Al dividir 63 entre 3 nos da 21, nos da 21,
que nuevamente se puede dividir entre 3, nos da 7. Y pues ya el 7 solamente se puede dividir entre sí mismo, entre 7, para finalmente nos dé pues 1. Y con eso terminamos ese análisis que estábamos haciendo. Ahora, lo que nos corresponde ya en este momento es revisar qué combinación de estos números que están aquí, que multiplicados nos dan 1008, eso ya lo sabemos porque esa es la operación que acabamos de hacer, eh, qué combinación de ellos nos da que al restar nos dé el 8, el menos 8. ¿Sí? Recordando nuevamente que en el primer paréntesis se debe escribir el número más alto. Entonces, eh, obviamente es una actividad que requiere un poquito de pericia, de práctica. Vamos a ahorrar un poco de tiempo mirando las alternativas. En este caso, por ejemplo, si unimos estos dos, que nos da 4, y estos dos nos da 9, 3 por 3 9 y 2 por 2 4. Es decir, si multiplicamos los dos nos daría 36 por una parte, ¿sí? Y digamos los otros números, los que quedan sin señalar allí, serían 2 y 2, o sea, 2 por 2 4 y el 7, es decir, 4 por 7 nos daría 28. Si nuevamente recordando, colocamos el número más grande en el primer paréntesis y el número más pequeño en el segundo, pues notamos que efectivamente se ha resuelto el caso, se ha logrado la factorización. ¿Por qué? Porque 36 por 28 dan 1008. Menos 36 más 28 igualmente nos da a dar menos 8. Y se cumple con esto el resultado y se logra la ecuación que teníamos originalmente. Es decir, que la respuesta es la que tenemos aquí. X menos 36 por X más 28. Con esto hemos resuelto los dos ejercicios que se presentaba la inquietud. Muchas gracias.